La prosperidad va mucho más allá de lo material. Es un estado de bienestar integral, forjado en la conciencia de tus pensamientos y emociones. En este espacio exploraremos cómo tu psicología moldea tu relación con las finanzas, demostrando que una mente clara es la base para decisiones económicas inteligentes y una vida plena. Donde el conocimiento espiritual es un pilar fundamental para acceder a la prosperidad y a la abundancia. ¿Listo para transformar tu abundancia desde adentro hacia afuera? Quédate con nosotras. Cada episodio es una clave para tu prosperidad consciente. Hola, hola, hola a todos los que nos ven y los que nos escuchan por nuestras diferentes redes. Estamos en un capítulo nuevo de Prosperidad Consciente, donde el día de hoy vamos a hablar acerca de la deuda. Y no solamente vamos a hablar de las deudas financieras, sino también vamos a hablar de aquellas deudas que no se ven y que muchos vivimos en silencio. Y vamos a hablar del aspecto, sí, financiero, pero también vamos a hablar del efecto que tienen las deudas en el aspecto energético o espiritual, donde nuestra queridísima Lali es experta. Así es que, Lali, bienvenida a Muchas esta gracias. nueva grabación. Y qué interesante tema el que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué? Porque una deuda es toda implicación económica que tenemos donde adquirimos una obligación de alguien para pagar, para reintegrar un bien, un dinero, normalmente es dinero, a otras personas. Ajá. Entonces, esa deuda es como el préstamo que adquirimos, pero que tenemos la obligación de pagar, ¿no? Y normalmente hablamos de deudas financieras. Es muy común que hablemos de deudas financieras y dentro de las finanzas hay dos deudas, a grandes rasgos hay dos tipos de deudas. La deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es aquella que nosotros adquirimos con la finalidad de generar mucho más dinero, de generar más empleos, de apalancar nuestro negocio, pero que nos va a traer más dinero, ¿sí? Esa es una deuda buena que nos permite generar dinero. Y por el otro lado está la deuda mala, que es la que nos quita dinero. Y creo que un ejemplo de deuda mala muy común de nuestra sociedad, que ya está aceptado socialmente y como ya hasta normalizado, son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito que adquirimos para adquirir ciertos bienes, pero que normalmente caemos en el gancho de la mercadotecnia y que esa deuda nos empieza a generar una y otra deuda, ¿no? Entonces, esa es en la parte financiera. Pero hay otras deudas que creo que son más intangibles y que las vivimos muchas veces en silencio y que el día de hoy Lali y yo queremos ir desmenuzando a través de este episodio, que son las deudas morales. Porque yo creo que las deudas financieras lo más que te quitan es dinero. Ajá. Y el dinero es pagable. Pero una deuda moral, que es aquella deuda que cuando una persona te hace un favor, te ayuda a salir de un problema, a pagar una cuenta, tú se la pagas y la pagas con intereses, pero tú te quedas anclado a un sentimiento de deuda moral que te hace en el fondo ser esclavo porque sientes que esa deuda es impagable porque fue un favor muy especial y le empezamos a poner connotaciones emocionales y empezamos a poner nuestra energía en este tipo de deudas que se vuelven impagables y nos hacen ser esclavos, Lali. Totalmente. Seguramente en cada familia, no sé, la gente que esté escuchando, existe un caso donde alguien ayudó a la familia o a un familiar a salir de un momento de crisis, a salir de un pozo, y después, por más que se le pagó a ese señor, señora, empresa, quien sea, es
como que se perpetúa ese agradecimiento y ese sometimiento porque fulanito ayudó a la familia. Entonces hay como que darle el perro, el gato, los hijos, el saludo, sacarnos el sombrero, hacer así cada vez que ese señor pasa porque ayudó a alguien. Y no nos estamos dando cuenta de que ya la deuda terminó, de que ya llegó a su equilibrio, pero parece que tenemos un pacto de no ver eso. ¿Por qué? Porque si nos ayuda alguien en un momento que estamos desvalorizados, o sea, que sentimos que no tenemos valor, el valor de aquello que nos está ayudando lo extrapolamos, lo hacemos como de acá a la luna, lo vemos como algo tan gigantesco que podemos pasar años arrodillados agradeciendo a pesar de que la deuda tangible, monetaria, se terminó. Lali, y ahorita que te escucho, yo creo que en este tipo de deudas hay una gran confusión entre ser agradecidos y sentirme en deuda. Porque, Totalmente. porque la gratitud es un estado que tú experimentas de vivir en gracia con lo que estás viendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, con lo que tienes, incluso con lo que tienes. Es un estado. Y cuando estamos en este estado de deuda moral, más bien es como un peso, como una atadura Sí, invisible a la persona que te ayudó, ¿no? Y esto empieza a generar creencias, lealtades, sentimientos que de alguna manera nos atan y no nos dejan avanzar. sí. ¿Por qué? Porque se perpetúa esa sensación de escasez y de desvalorización. Entonces hay una parte muy interna en nuestra conciencia que sabe que la deuda terminó, la deuda tangible, la deuda de dinero. Pero justamente por esto que mencionaba, de que cayó en un momento tan oportuno y fue algo tan inmenso, que esa gratitud ya se pasa a la desvalorización o a la sumisión a la situación. ¿Y por qué? Porque muy socavadamente viene como una energía de adulación, cosa de que ojalá si en otro momento yo caigo otra vez en el pozo, esta persona esté ahí para apalancarme otra vez. ¿Por qué? Porque como le estoy adulando tanto y le estoy haciendo sentir que es un rey, va a venir a salvarme. Y entonces es ceder tu poder, ¿no? Es ceder tu poder como persona, como ser humano, incluso ceder esta parte de dejar de creer en ti, en tus propios recursos, en que tienes los propios recursos para salir adelante y que forzosamente necesitas de alguien más para que te rescate. Entonces, en el momento en que te rescata, tú quedas en un estado de vulnerabilidad y de total compromiso, por decirlo así de alguna manera, Deuda, ajá, de deuda con el otro, ¿no? sí, de que hay un desequilibrio, pero es un desequilibrio como elegido. O sea, no es inconsciente. Es algo que se hace muy conscientemente. Hay un punto a lo que se va casi inconsciente, pero después hay un clic. Cualquier persona que ha vivido esta situación sabe que hay como una vocecita interna que le dice, dale, vamos por acá, seguimos por acá porque vamos bien, porque es como el comodín salvador que voy a tener siempre de mi lado. ¿Por qué? Porque le trato bien, porque le doy su lugar, porque lo valorizo. Pero ¿qué pasa? El error es valorizar a otra persona más que a uno mismo. Ahí es donde me empiezo a hacer yo el que me taladro las piernas para no poder avanzar erecto, para no poder avanzar en forma poderosa, en forma sólida. ¿Por qué? Porque no creo en mí. Entonces siempre estoy adulando al otro, porque si yo no soy capaz de generar ese espacio, va a venir este Superman a salvarme de la siguiente crisis.
Y entonces, yendo más profundo, Lali, ahorita que te escuchaba, es una elección, sobrevalorar Ujú. el apoyo que en algún momento se recibió, ¿no? Exacto. Y entonces eso tiene que ver con procesos internos, con un proceso de creencia, con un proceso de autoestima, ¿no? Con un proceso de darme valor a mí, de encontrar el valor interno, ¿no? Y esto, ¿cómo lo miraríamos hablando espiritualmente, Lali? Mm. Lo que pasa que este tema que estamos hablando, el de darle valor a otra persona, comienza desde muy temprana edad en nosotros, cuando nuestros padres son muy exigentes, cuando no importa si ganamos la carrera, si salimos segundo, tenemos un padre o una madre que nos dice, ah, pero no ganaste la medalla de oro, ah, pero no saliste primero, o si te sacaste 10/12, ¿no? Te dice, pero no sacaste un 12. Entonces, ya ahí nosotros empezamos a sentirnos un poquito chiquitos, que no importa lo que hagamos y lo bien que nos salga, no es suficiente. Para alguien mayor, para alguien a quien yo considero una autoridad, me entra esta creencia de no soy suficiente, no importa lo que haga. Entonces, ¿qué hago? Saco el valor de mí, lo llevo hacia afuera. Él sí me va a ayudar, ella sí vale, su palabra es mejor, su crédito es mejor, su plata vale más que la mía. ¿Por qué? Porque yo siempre me voy a quedar atado a esa creencia de que no importa lo que yo hago, no es suficiente. Y eso es un mal colectivo ya a esta altura. ¿Por qué? Porque existen hasta modelos de familias que tienen esto como su cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que su hijo sea el mejor, pero en realidad no se están dando cuenta que lo que están haciendo es dañándolo para que sea su peor juez y después termine siendo un déspota desvalorizado consigo mismo. Y fíjate qué interesante esto que dices, porque eso nos lleva a que cuando permeamos desde casa esta parte de me te faltó, ¿no? Eh, Necesitas dar el extra, ¿sí? Sí, Sacaste 9.5, pero como madre yo me enfoco en el punto 5 que te faltó. Entonces, desde ahí sembramos esta semillita de me falta algo, no soy suficiente, ¿sí? Pero el día que tenga el 10 voy a tener el amor, el cariño, me van a voltear a ver y me van a voltear a ver como el hijo perfecto. Entonces, ¿cómo desde el núcleo principal, desde la familia, empezamos a generar este tipo de deudas, ¿no? Es más, desde a mí, por mí me debes la vida, ¿no? A mí me debes la vida, gracias a mí estás, o sea, que son frases como muy comunes sí, y muy arraigadas que a veces no les cobran, que no cobran, no les damos la importancia que realmente tienen y el impacto que pueden tener en nuestros hijos, porque entonces estamos generando lazos de deudores, totalmente, ¿no? Lazos de totalmente. deudores que en algún punto se van a ir a lo externo, al patrón, a la empresa, al amigo que me ayudó, ¿no? A cualquier persona que le voy a ceder este poder, Ese poder, ¿no? Y sí. me dejo de ver a mí como poderoso, como el ser auténtico de mi vida, dejándome de ver, incluso podría atreverme a decir, hasta hacerme invisible y ver a la otra persona como la que me da el poder. Mm. No, no, es que eso es impresionante lo que estás diciendo. Y lo que sucede es que esa deuda, lo que tú decías anteriormente, en vez de mirar que hizo 9.5, me quedo enfocado y toda la energía va, la atención va, porque donde va la atención va la energía, al punto 5 que no se llegó para tener el top. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el foco está en la escasez, el foco está en lo que faltó.
estamos mirando el vaso más que vacío, ¿ah? Cuando hubo un 9.5 ahí que sobresalió. Entonces, eso hace que la gente demore en su despertar espiritual. Si yo A ver, man explícanos. Sí, sí, Cos sí, qué fuerte, porque estamos es hablando ya de despertar espiritual, y la deuda te lleva a que tu despertar espiritual sea más tardío. totalmente. Esto está Explícanos. pasando a nivel masivo, o sea, si en la conciencia colectiva yo ya me empiezo, desde que soy niño, empiezo a sentir esto, que debo, ¿no? Que debo, que le debo a mis padres, que le debo a un amigo, que le debo al gobierno, que le debo al colegio, que le debo, que porque yo tengo una educación mejor, mi familia tiene menos dinero para vivir de la forma que quiere, ¿no? Porque están pagándome la universidad, están pagándome un colegio, están pagándome algo. Como que mi mejora es su carencia, digamos. ¿Ah? Eso, si lo llevamos así masivamente, antes se decía que un niño cuando nacía con un pan abajo el brazo, ¿verdad? Y ahora ya hace bastante tiempo se está diciendo que cada vez que alguien nace, ya nace endeudado. Pero no sabemos endeudado a quién. Hablando de esto, de que cada persona nace con esa conciencia de endeudamiento, lo que se está haciendo, que es una herramienta de manipulación para que estemos siempre enfocados en algo que calibra muy bajo, ¿no? Que es el, el estar debiendo, el sentir que estoy endeudado permanentemente, que eso hace que esté en estrés, en escasez y que me desconecta totalmente de la opulencia donde yo vivo. Yo soy una hija de la tierra. Todos los recursos que están en la tierra nos pertenecen, pero existió un complot para que esos recursos se privaticen, no tengamos acceso, sean de unos pocos. Y a pesar de que yo puedo ir al mar y puedo ir acá, todo el tiempo me están diciendo que algo va a faltar, la escasez de agua, la escasez de luz, la escasez de recursos, la escasez de recursos. Y no es cierto, no es cierto, porque quienes están diciéndote a ti, a mí, y a cualquier ciudadano común que no use el agua para lavar su auto, le están dando el permiso a grandes empresas para que estén mandando miles de litros, intoxicándolos, ensuciando el agua, usándola para su propio propósito, pero tú no puedes lavar tu auto porque tú estás en In falta. incluso comercializando el agua, ¿no? Ay, Que es sí, un recurso natural, y mientras a ti te dicen: "No ocupes el agua", hay quien se enriquece por poner en botellitas el agua y vendértela, eh, sí. purificada. Sí, que en realidad lo que están haciendo es vendiéndote plástico, porque es casi la misma agua. De hecho, el agua que se han encargado de polucionar, ¿no? De ensuciar, pero el agua eh, tiene mucho más nutrientes que el agua que viene en la botella, que muchas veces sale de un manantial, pero como ahora tenemos todo certificado, 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 tiene que seguir ciertos estándares. Conozco lugares donde el agua es sumamente rica, rica en minerales, de todo lo que tú puedas imaginarte, pero como ese estándar existe, tiene que pasar por una planta que la rompe y la vuelve a hacer según este estándar. Y por eso es que nosotros estamos cada vez más débiles y con temas de salud, que nos caemos y nos quebramos todos. ¿Por qué? Porque se nos están quitando todo lo que es naturalmente necesario para nosotros. Entonces, si estoy enfocada desde el estrés, desde la carencia, me desconecto de la opulencia y de todo lo que es mío por derecho de nacimiento. Solamente por el hecho de haber nacido aquí en la Tierra, en este planeta, soy heredera, soy hija de Dios, soy heredera de todos sus recursos y todo lo que está ahí para mí. Lali, pues me haces pensar en esta parte del sistema, y empezando desde desde la familia como sistema, ¿no? Donde es nuestro
nuestro primer contacto del cual surgimos para después conectarnos con unos sistemas más amplios, como mi calle, mi colonia, mis vecinos, mi ciudad, mi país y el mundo. Y entonces lo riesgoso y lo peligroso que nuestra primera autoridad, que con las primeras personas que nos relacionamos, como lo son nuestros padres, nos hagan sentir que ya estamos en deuda con ellos por darnos la vida. Y entonces, cuando transitamos a un sistema más grande, pues empezamos inconscientemente a buscar estos lazos de endeudamiento porque de alguna manera me dan la seguridad de atarme y es una seguridad inconsciente de atarme de, ok, yo te debo la vida, padre, pero me siento seguro y protegido a tu lado, ¿no? Sí. Y luego paso al siguiente sistema. Yo le debo a la maestra que me haya sacado un 6, un 7, un 8, que se haya portado buena onda, pero es la que me está educando. Y así vamos creciendo con deudas a lo largo de los sistemas y cómo vamos creciendo, ¿no? Como nuestra vida va cambiando. Lali, ah, bueno, como entrando a la parte de la representación de la deuda, espiritualmente, porque sin duda hoy ya no podemos decir que la parte material está separada de la parte espiritual. No, separación. Estamos claros y mucho se ha hablado de esto, de que de que todo lo material termina siendo energía, ¿no? Y en donde hay energía, Termina y adelante. empieza siendo energía. Exactamente, en donde ahí empieza todo y Sí. empieza en la energía empieza la materialización, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros a nivel material adquirimos una deuda financiera de cualquier tipo? ¿Qué pasa en el espíritu? ¿Qué pasa en nuestra energía? Si yo lo miro a nivel energético, las deudas son como grandes vórtices, agujeros negros, que hasta que yo no cierre eso, no puedo abrir otro. Entonces me va a dejar como en una calecita en esa sensación de escasez, de carencia. Por eso tengo que trabajar para cerrar, trabajar, quiero decir, trabajar internamente en mis creencias, en lo que me ha colocado en ese lugar de por qué yo no fui capaz de. Estoy hablando como de las deudas malas, como las que tú dijiste, ¿no? Las deudas malas y las buenas. Porque también a nivel espiritual existen deudas buenas. Entonces, deudas malas son esas que me van abriendo, ¿no? Como grandes agujeros que no me dejan seguir. Entonces, si yo te debo a ti y no te pagué y voy y le pido a otra persona y no le pago y después voy y hago un curso y digo, ay, por favor, porque no te puedo pagar a fin de año y no lo pago, ¡boom! Todo ese agujero, ese vórtice que se crea, si no es sellado, si no es cerrado, si no es pagado, ¿qué sucede? Absorbe, quita todo el conocimiento que yo tuve en ese curso, toda la amistad que creció entre nosotros. Hace eso, es como chupa todo lo bueno, todo el lazo que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque lo dejamos abierto. Eso pasa con las deudas malas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que yo me hago la viva y voy saltando de deuda en deuda total. A mucha gente le da hasta vergüenza decirle a alguien, che, me debes plata, che, me debes dinero, ¿cómo andas tan campante por la calle? Y usualmente el que debe, ese que se pone arrogante y no te saluda más. O sea, es como, mira que yo no me olvidé, ¿no? Entonces eso sucede mucho. Ya hablaremos en profundidad de qué energías se están moviendo ahí. Pero también quiero hacer notar que existe una parte de deuda espiritual que lo podemos tomar como si fuera una deuda buena, como dices tú. ¿Por qué? Porque muchas veces estas deudas beneficiosas nos colocan en un lugar de crecimiento, donde nosotros podemos ser nuestra propia autoridad, donde existe esta palabra mágica que es el perdón.
¿no? Que si yo te debo, tú me debes, llegue a un espacio en que decimos, che, perdón, tengo la oportunidad de pedirte perdón por no poder hacerlo al 100%, quizás no de la manera que habíamos pactado, pero puedo ayudarte haciendo otra cosa, te doy mi atención, te doy mi respeto, te regreso a ti el respeto. Entonces, nos permite perdonar, pero también nos permite perdonarnos a nosotros mismos. ¿tá? Cada vez que yo me sentí decepcionada, cada vez que me metí en algo que no pude terminar, cada vez que prometí de más, cada vez que, bueno, yo me permito por colocarme en esa situación y enfrentándola diciendo, yo no lo voy a hacer más. Traer eso a la conciencia, eso es sanación. Entonces, muchas veces es necesario tener una deuda beneficiosa para que se abran estos espacios de perdón, de entendimiento y de crecimiento personal. Bueno, y también pienso en esta parte de conectar con la propia vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, una vulnerabilidad adecuada, ¿no? Que te lleva a abrirte al ser que tienes dentro. Y por otro lado, también a la parte de la humildad, y no la humildad como de, ay, pobrecito, no, la humildad desde una fortaleza, ¿no? Hablando de la humildad como una fortaleza y que estas situaciones, cuando hablas de la deuda espiritual buena, pienso en esta parte de que todas las personas que llegan a nuestra vida llegan para enseñarnos algo. Y entonces, cuando eso pasa, te permite hacer un reconocimiento de ti mismo y un reconocimiento y valorización del papel que está haciendo el otro en mi vida y que yo también lo estoy haciendo. Entonces, partimos desde la grandeza como seres humanos, no desde la desvalorización o la victimización de la persona, ¿no? Mm, Hace sí. rato mencionabas algo, Lali, que me gustaría que platicáramos. Cuando yo como persona, utilizando mi libre albedrío, doy por omisión que tengo una deuda, cualquier tipo de deuda, y que se abre este vórtice de este hoyo negro ahí energéticamente hablando, ¿a qué energías les damos entrada? Porque obviamente si abrimos un hoyo y no lo cerramos con la energía adecuada, pues hay energías que se van metiendo. Sí, bueno, ahí puede ir para cualquier lado, pero siento que estos agujeros que se crean cuando quedan deudas pendientes atraen muchas energías, entre ellas la desvalorización, pero también la codicia. Y la codicia no es solamente de dinero, la codicia es algo que me hace sentir que tengo falta, escasez, deuda. Entonces, esa falta puede ser no solamente de dinero, puede ser quiero más comida, quiero más dulce, quiero más sexo, quiero más negocios, quiero meterme en aprietos, quiero. Y es algo que parece no terminar. Por eso es que es muy importante cuando se abre, cuando tengo un pacto, cuando elijo pedirle a alguien, ir y concretar y cerrar. Porque si no es abrir una bóveda que nos coloca en un mapa donde no queremos estar. ¿Ok? Súper interesante esto que nos estás comentando acerca de las deudas, de todo lo que se abre alrededor de un pequeño acto, ¿no? Mm, sí. En algún momento comentabas esta parte de las creencias. Eh, ¿Qué podríamos hacer para observar las creencias y para cambiar ese tipo de creencias con respecto a este tema? Hay muchas técnicas que se pueden hacer para reprogramarnos, ¿no? Que si hay algo que tenemos que tener en conciencia es que nosotros somos como una computadora, o sea, toda la tecnología realmente está inspirada en nosotros, que somos seres sorprendentes, fascinantes y fabulosos. Entonces, ¿qué pasa? Así como existen programas en la computadora o en el teléfono, nosotros tenemos nuestros propios programas. ¿Los programas de dónde vienen? De todo lo que yo fui escuchando, como tú decías, ¿no? Si en mi casa están hablando de queja constantemente, de carencia constantemente, ese programa va a regir en mi vida.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Basta de culpar a nuestros padres, a la sociedad y a quien sea, empezar a agarrar el toro por las guampas y mirar cómo quiero vivir yo ahora, cuál quiero que sea mi realidad ahora. ¿Le voy a seguir abonando a esta carencia? ¿Le voy a seguir abonando a esta creencia? ¿Le voy a seguir abonando a que no soy suficiente? ¿Hasta cuándo? Entonces, empezar a darnos cuenta de nuestro valor, empezar a darnos cuenta realmente quiénes somos, ¿tá? Porque eso es algo que es clave. La mayoría de las personas no saben quiénes son. Te dicen, soy doctor, soy abogado, pero no, yo no te estoy preguntando cuál es tu título, qué estudiaste, te estoy preguntando quién sos, quién eres. Mucha gente no sabe qué contestar a esa pregunta. Es loquísimo. Entonces, una vez que te das cuenta y eliges ser tu potencial, ser quien viniste a ser, ser quien elegiste ser, agarra una técnica que puede ser meditación, que puede ser reprogramación, que puede ser, no sé, cualquiera, pero empieza a mirar qué es lo que qué programa ya no quieres más y empezar a cambiarlo. O sea, si yo compré un auto y en ese auto hay un CD, ¿no? De un cantante que no me gusta y hago ruta escuchando ese CD, soy un tonto, porque lo que puedo hacer es decir, ya no quiero escuchar más esto, o sea, este tango me tiene harta, o me cansó la ópera, o Bad Bunny es espantoso. Bueno, listo, ¡pum! Sacas el CD y pones otro que es de tu agrado. Bueno, eso es lo que cada ser humano adulto tiene que hacer. Empezar a mirar qué música, qué programa, qué CD tiene instalado y tener lo que se necesita para decir, ya no lo quiero más, sacarlo y colocar algo que sí va a trabajar a nuestro favor. Ahorita que te escuchaba, Lali, no dejaba de pensar en que mucho lo que me pasa a mí en el consultorio y también en la parte de la asesoría financiera, es cuando las personas llegan ya bastante adultas y me dicen, bueno, es que mi vida es así porque mis padres me dieron esta infancia, porque a mí no me heredaron, o sea, por un montonal de excusas en el pasado y en otros. Entonces, ellos dejan de tomar la responsabilidad de lo que están creando ahora de sus vidas, ¿no? Y le están dando todavía la responsabilidad al recuerdo, al pasado, a otra persona. Y entonces pienso en que eso, pues, te quita total poder de la vida que tú quieres crear y que quieres generar. Y tú, bueno, tú como experta en reprogramación, porque aparte pareciera que hablar de este tema de reprogramación es cosa fácil, ¿no? Y como que está muy trillado, pero realmente implica un trabajo interno profundo de querer mirarte, que a veces es más fácil mirar al que está enfrente de mí o echarle la culpa al otro, pero cuando tú decides mirarte, eso te lleva a mirar la responsabilidad y lo que tú has decidido aceptar por propia elección. Mm, Sí, totalmente. Es que ya estamos grandes para estar echando la responsabilidad hacia afuera. Eso es un signo de debilidad. El siempre estar pasándole el problema a otro. ¿Por qué? Porque le estás dando demasiado poder al otro. Es como que, ay, pobrecito yo, que mi padre me dijo tal cosa a pesar de que yo tengo 60 años hoy. Basta, ¿no? Empodérate realmente, mira quién sos y tómate el trabajo de cambiar esa realidad, porque traer el pasado al presente no te permite vivir en el único momento que estamos viviendo ahora, que es este, el aquí y ahora, ¿no? Tan trillado, pero es cierto, es aquí y ahora. Entonces yo no puedo estar trayendo lo que mis padres hicieron en 1969 y traerlo para acá y traerlo para acá, porque si no, no voy a poder salir de ese loop. Entonces, si yo perdono, como estábamos hablando de la deuda beneficiosa, si yo perdono, suelto y comienzo fresca, comienzo de vuelta, pero con nuevos lentes, ¿no? Con nuevos ojos, con
otra intención hacia la vida, mi realidad va a cambiar. Entonces, lo que yo enseño es que las personas lleguen a un estado meditativo tal que no es pensar en la nada, sino que se les da las herramientas para poder mirar cuáles son esas creencias que no los deja avanzar y que cuando ven esa creencia la puedan revertir fácilmente. De eso se trata, porque todo lo que es nuestro ya por naturaleza es fácil y simple y poderoso, como el agua. ¿Ah? Es así, simple y poderoso. No me estás hablando de electrolitos, ni de esto, ni de lo otro, no, es agua. ¿Ah? Agua comparada con otra cosa sintética que se hace en otro lado, basta. Entonces lo mismo sucede acá con nosotros. Hay técnicas que son sumamente poderosas justamente porque son simples. En cambio, cuando se empiezan a mezclar, pierden el poder, se diluye ese poder. Claro, porque pienso que detrás de cada deuda hay una atadura emocional, una atadura energética, una atadura espiritual y que seguramente no nos hemos quedado anclados ahí desde pasados porque las hemos tomado, nos las han heredado, ¿no? Pero es el momento en el que tú miras esa deuda, ya sea financiera, moral, espiritual, la que tú la quieras ver y la reconoces, ajá, perdonas lo que tienes que perdonar, agradeces lo que tienes que agradecer o lo que eliges agradecer y te apropias de tu propia versión, te da la facultad de tomar tu propio poder y tu responsabilidad de la vida para ir para adelante, ¿no? Y para crear Claro, lo que quieres, ¿no? claro, ¿qué es eso? Ahí dijiste toda la fórmula. Es la única manera de avanzar. Si no quedo como en una calecita, ¿no? En ese loop de que, ay, yo quiero tener plata, pero mi familia dijo que si soy pobre soy buena gente, entonces por eso hago que pierdo todo otra vez para poder permitirme ser buena gente, porque estoy endeudado y no tengo dinero y vibro en carencia. En vez de revertir una creencia tan fuerte como es esa, ¿no? Que si soy humilde tengo que ser pobre y ser buena gente, en vez de decir, puedo ser próspero y ser buena gente igual y ayudar a mis hijos, a mi familia, si quiero. ¿Tá? Y Porque sin confundir la humildad con la pobreza o con la escasez, porque son exacto, cosas diferentes, ¿no? Que hemos, malentendido a lo largo de la vida. sí. Lali, ¿qué consejo nos darías desde tu parte espiritual, desde esta parte de la reprogramación del manejo con la deuda? O sea, si tú tuvieras que dar un consejo a las personas que nos están escuchando con respecto al manejo de la deuda, ¿qué consejo te gustaría que se llevaran? Ya. Entonces, si ya utilizaste el servicio, como puede ser la cuenta de la luz, por ejemplo, que la luz ya la utilizaste y te llega, o la membresía del club, o el seguro de algo, págalo con gozo, págalo con gratitud, porque cuando estás valorando, dándole valor a lo que ya utilizaste y lo estás pagando, no lo dejes para el último día que vence, págalo el día que te llega. ¿Por qué? Porque estás cerrando un círculo, estos famosos círculos que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento de pagar, hacemos un movimiento de gratitud, de agradecimiento, yo ya usé esto, gracias, pumba, lo pagué, el universo lo que hace es, mira qué bien. Entonces, ¿qué hace? Te manda más para que no te falte. Porque si tú le das toda esa importancia a la deuda, ¿no? La energía, la atención a la parte de deuda, de, ay, che, otra deuda más, no lo voy a poder pagar, no lo voy a poder pagar. El universo es obediente, ¿no? Es como un padre, Padre Dios, ¿no? Es obediente. Mira, mi hija no quiere pagar, listo. Entonces te manda esa realidad, que no lo puedas pagar. Así que desde el gozo, desde la gratitud y desde el no perder tiempo, que es nuestro bien más valioso, nada puede fallar cuando lo haces así, de una. Claro, porque también puede haber deuda de tiempo, ¿no? En que estás empleando, tu tiempo, ¿no? Sí, 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 Y sí. ese sí es una deuda personal, Mm, ¿no?
porque solamente tú tienes la herramienta más valiosa, que es el tiempo, la única herramienta o el único recurso no renovable, y si tú lo estás perdiendo, te estás debiendo a ti mismo. Entonces, yo me quedo con esto de paga y da con gozo y recibe con gratitud. Sí, y también al reconocer el merecimiento, ¿no? El que merecemos vivir en armonía, en prosperidad, ¿no? Que somos herederos de una opulencia inmensa. Entonces, eso me parece que es muy importante, el rechazar esta idea de que tenemos que ser deudores perpetuos, sino solamente cuando nosotros lo elegimos conscientemente y para que sea para beneficio. Es correcto. Muy bien, Lali. Pues muchas gracias por este episodio y cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Déjanos tus redes sociales. Si alguien quiere contactar, como saben, Lali es experta en reprogramación y tiene, bueno, quiero presumir un poquito de ti, Lali, de esta formación que tienes como muy pura. Cuéntanos, ¿cuál es tu formación en el tema espiritual que tú manejas? Bueno, yo estudié en una escuela de misterio que se llama Fundación para la Libertad Espiritual y mis redes son soyana.lali en Instagram y en YouTube es Ana Lali Alternativa. Muy bien, para que nos dejen un like, algún comentario. Recuerden que este episodio va a estar cargado en el podcast Entre Dichos y Pesos. Y cualquier duda o cualquier tema que les gustaría que se abordaran o sus preguntas, estamos dispuestas a responderlas. A Sí, mí me encuentran como Eri Sandoval Psicofinanzas en Instagram, en Facebook y en LinkedIn también como Eri Sandoval. Entonces, por favor, déjenos un like y si les gustó, compartan este podcast. Que tengan gracias. excelente tarde. Hasta luego.